Listo, Calisto. Cámara y acción. Listo, Carlitos. Bueno, Bien, muy a bien. esperar Buenas tardes a todos. minutitos. 5 en punto. Unos minutitos. A ver si se conectan un poquito más de personas. Bueno, entonces ya son las 5:02. Entonces, muchas gracias a los que ya se están conectando. Espero que se conecten mucho. Doctor, muchas gracias por aceptar esta invitación tan importante, ya que los reumatólogos son un poquito escasos. Doctor, se fue el doctor, se le fue la onda. Hola, doctor. Ya. Sí, ya. Listo. Bueno, entonces le estaba diciendo que muchas gracias por aceptar, que los reumatólogos son muy escasos y pues para nosotros pues muy bueno tenerlo a usted. Eso. Entonces, aprovechar y ojalá tengan las preguntas ya escritas y las hagan al final, porque como yo no puedo estar mirando acá lo que nos dicen, entonces pues no puedo ver las preguntas si las ponen muy pronto. Entonces las preguntitas al final y las van escribiendo para que el doctor les pueda responder. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a empezar. Ya les di las gracias a todos, entonces vamos a empezar voy a voltear la cámara para que vean la presentación. Aquí está el doctor es reumatólogo, especialista, se llama Guillermo López y ya vamos a mirar Bueno, yo que ustedes ya me conocen, pues soy especialista en rehabilitación cardiopulmonar, en reeducación postural global y en terapia manual y en punción seca. Y el doctor es especialista en reumatología, tiene más de 5 años de experiencia en el campo de la reumatología profesional, destacado en el eje cafetero por su calidad humana y su vocación educativa, sumado a su constante actualización. Es miembro de la Sociedad Española de Reumatología, miembro del Grupo de Estudio de Ecografía de la Asociación Colombiana de Reumatología. Bueno, ahí se los presento. Todo un duro. Bueno, doctor, entonces a lo que vinimos. Entonces vamos a hablar de qué es la artritis y la artrosis y las diferencias entre las dos. ¿Listo? Para que les quede clarísimo a nuestros pacientes. Dale, doctor. Entonces, pues yo prefiero comenzar con la artritis. La artritis es como de las más importantes y justamente es la más grave. La artritis reumatoide es una enfermedad que es bastante frecuente. Se presenta en más o menos 2 de cada 100.000 personas. Es una enfermedad que ataca sobre todo a mujeres. Por cada 3 mujeres hay un hombre afectado. Y pues como su nombre muy bien lo dice, es una enfermedad que ataca a las articulaciones, específicamente a las articulaciones que tienen tejido sinovial. Casi todas ellas son las que tienen movimiento, las que tienen líquido por dentro. El tejido sinovial es el tejido que produce este líquido y que funciona para lubricar la articulación y que el movimiento se pueda dar fácilmente. Esta enfermedad es considerada autoinmune. Decimos que una enfermedad es autoinmune cuando tus defensas, que normalmente se encargan de atacar a los virus, a las bacterias, a los hongos, a cualquier cuerpo extraño y que incluso sirven para controlar los cánceres, estas defensas se confunden y por alguna razón terminan atacándote a ti mismo. Entonces tus defensas te atacan a ti mismo. Cuando eso pasa, ellas no descansan hasta que no destruyan o no se comen eso a lo cual tienen como su foco, su énfasis. Y pues en la artritis reumatoide, como les había contado, atacan al tejido sinovial que está en las articulaciones. Cuando eso pasa, digámoslo así, bombardean todo a su alrededor y con ello pues destruyen tanto el cartílago como el hueso, los tendones, los ligamentos, que son las estructuras que están ahí más cercanas a las articulaciones, y eso es lo que consecuentemente da dolor, inflamación, y si no se le pone un tratamiento, pues termina causando deformidades. Yo a mis pacientes en la consulta les suelo explicar la artritis así.
Ustedes imagínense que la artritis reumatoide es como si ustedes tuvieran un incendio en la casa, se les está incendiando la casa. Entonces, nosotros los reumatólogos venimos siendo bomberos. Los reumatólogos le ponemos a usted un tratamiento básicamente para frenar el fuego y que el fuego no haga lo que todos sabemos que hace, que es destruir, que es quemar, que es dañar. Entonces, los reumatólogos ponemos estos tratamientos que son básicamente inmunomoduladores o inmunosupresores, es decir, medicamentos que controlan el sistema inmunológico para que no destruyan al organismo. La artritis reumatoide, pues como les contaba, principalmente afecta a las articulaciones, pero hay muchas personas que pueden tener múltiples síntomas y la enfermedad pues también se puede comportar de forma sistémica, es decir, que aparte de las articulaciones ataque otras partes del cuerpo. De los lugares más frecuentes que la artritis reumatoide ataca son las glándulas exocrinas del cuerpo. Entonces el paciente suele tener síntomas secos, ojo seco, boca seca. En las mujeres pues sequedad vaginal. Y otras personas pueden tener problemas en especial en el pulmón, vasculitis, que son ya más que todo a nivel de la piel, principalmente. Entonces, pues la artritis reumatoide como tal es una enfermedad que es muy amplia y que no solamente contempla su afectación directa a las articulaciones, sino que puede afectar a otras partes del cuerpo. Los tratamientos que ofrecemos en reumatología son básicamente para esto, para que la enfermedad no avance, no te queme y pues con ello pues tenga una vida lo más normal posible. Ahora, ¿qué es la artrosis? La artrosis es, imagínese usted otra vez el ejemplo de la casa. Es como si la casa ya después de 30 años de estarla usando comienza a tener algunos signos de desgaste. Ya se le está cayendo la pintura, ya las puertas como que chirran un poco, algunas pues ya se han desgastado, ya tienen algo de gorgojo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este desgaste como tal es lo que se llama artrosis. La artrosis es desgaste. Es normal que a uno se le desgaste el chasis un poco. Entonces, el principal órgano que se daña cuando uno tiene este desgaste es el cartílago de la articulación. Este cartílago, que es el tejido que está entre hueso y hueso, haciendo que el movimiento entre los dos sea más fácil, se daña. Entonces es como si se te acabara el caucho de la llanta del carro. Cuando él se acaba, pues el carro comienza a andar sobre el rin. Eso es básicamente la artrosis. Como entenderán, la artritis reumatoide puede atacar principalmente a personas jóvenes y de ahí en adelante, pues como es una enfermedad que desafortunadamente no podemos curar, pues puede durar toda la vida, pero pues principalmente se presenta en jóvenes. Y en cambio la artrosis, como estamos hablando de desgaste, es algo que prácticamente nos va a dar a todos. Es una enfermedad que vemos más que todo en personas mayores. Claro, hay personas que ya tienen artrosis desde jóvenes. Por ejemplo, si uno recibió algún trauma o algún impacto fuerte en una rodilla, una fractura, etcétera, y dañó la articulación, pues si esta articulación queremos que funcione completamente normal, pues puede que en conjunto con el ortopedista, con la fisioterapia y todo esto, logremos que funcione lo mejor que se pueda, pero esa articulación siempre ha estado tocada. Entonces es probable que con el tiempo se vaya a desgastar más rápido que otras articulaciones. Es decir, para que uno tenga una artrosis o un desgaste se necesita tener algo que te la pueda desencadenar, como puede ser una enfermedad reumatoide o una enfermedad reumática o autoinmune que per se ella destruya la articulación, o puede ser un trauma, o puede ser una infección, o puede ser cualquier cosa que daña la articulación y que cuando la vayamos a poner a trabajar normal, pues se vaya desgastando, solo que más rápido de lo normal. Entonces, estas son las dos enfermedades que queríamos hablar. ¿Cómo uno se da cuenta cuál de las dos tiene? Es relativamente sencillo. La artritis reumatoide, como les contaba, afecta más a mujeres, que a hombres. Listo. Entonces, ahí en la diapositiva lo que vemos son las principales diferencias entre la artritis y la artrosis.
La artritis reumatoide es una enfermedad que, como les había contado, afecta más a mujeres que a hombres y suele afectarlo en etapas tempranas de la vida. Es decir, estas enfermedades suelen comenzar en la edad reproductiva, más o menos entre los 20, 30, 40 años. Ahí es cuando suele debutar la enfermedad. En cambio, la artrosis suele ser más de personas mayores. La artrosis ya tú la comienzas a ver en personas de más de 60 años, los normales. Las otras personas que tuvieron algo antes que les hizo que las articulaciones se les desgastaran más rápido, pues bueno, eso es otro paseo. Pero lo habitual, lo normal, es alguien ya de 60 años que, doctor, mire, me duelen mucho las rodillas cuando yo camino. Eso por edad. El tipo de dolor. La artritis reumatoide es una enfermedad que suele atacar en la mañana. El dolor o el peor momento del día de un paciente con artritis reumatoide suele ser la madrugada o en la mañana. El paciente suele tener mucho dolor, las articulaciones suelen estar inflamadas y una queja muy frecuente es la rigidez matinal. Es uno de los síntomas más específicos que hay para la artritis reumatoide o en general para todas las enfermedades reumatoides en las cuales las defensas están involucradas. Esta rigidez nosotros decimos que es patológica cuando el paciente dice, doctor, yo me levanto y tiene que pasar más de 1 hora para que las articulaciones me aflojen porque es que yo las siento tiesas como si no tuvieran aceite. Así, rígido. Imagínenselas. Una bisagra sin aceite que usted para moverla le toca dele hasta que al fin aflojó. Entonces, esa rigidez es uno de los síntomas más importantes, aparte de los síntomas en la mañana de artritis reumatoide. Otros síntomas son la inflamación, que es básicamente, pues, se edematiza la zona de la articulación y pues es muy fácil de identificar porque pues todos tenemos arruguitas en los dedos. Entonces yo les suelo decir a los pacientes que cuando ya no se vean las arruguitas, quiere decir que está tan tensionados los tejidos allá por dentro que las tensan y pues al ya no verlas y no poder doblar la articulación, pues uno ya dice que están inflamadas. Otros son que uno las sienta calientes en esa zona y pues el dolor específico, o sea, cuando uno tiene artritis, lo habitual es que uno tenga solo el dolor ahí en la articulación, no entre los otros tejidos, o que no, es que me duele aquí como en la mitad del hueso. No, aquí no hay articulación, no debería por qué manifestarse ahí. Otra forma también de identificar a la artritis reumatoide es los lugares o las articulaciones que están afectadas principalmente. Es decir, doctor, es que a mí me duele mucho la articulación de la cadera y es solo la cadera la que me molesta, entonces yo quiero saber si tengo artritis reumatoide o no tengo artritis reumatoide. Pues uno ya de entrada dice, pues no, es muy poco probable. La artritis reumatoide suele afectar principalmente a las articulaciones de la mano y afectarlas las dos al tiempo. Entonces afecta a pequeñas articulaciones, principalmente las metacarpofalángicas, que son estas articulaciones de acá, especialmente estas dos, las interfalángicas proximales, especialmente estas dos, aunque también puede afectar a todas, la articulación de la muñeca o la radiocarpiana, y ya de ahí para abajo las más frecuentes son más o menos las mismas, pero en los pies. Entonces la articulación en el tobillo, las metatarsianas, y las rodillas. Entonces esa es otra forma también de identificarla. La artritis reumatoide, si bien el paciente puede tener síntomas inflamatorios en una sola articulación al comienzo, lo habitual es que cuando la enfermedad ya acabe de florecer, uno vea a un paciente que tiene el dolor, la inflamación y la rigidez en las articulaciones de forma simétrica, a este lado igual que a este. O sea, si estamos hablando de un problema de defensas, pues lo normal o lo que uno esperaría es que ataque igual a estas que a este lado. No tendría por qué irse más para un lado que para el otro. La artrosis, en cambio, suele manifestarse de forma diferente. La artrosis
el dolor suele ser más en las tardes, noches. Es el clásico paciente que se va a caminar, no, me llevaron de fin de semana a caminar y eso allá me hicieron subir una loma y después de subir la loma yo llegué a mi casa y no, qué noche tan horrible, mis rodillas inflamadas, me dolían, no pude dormir del dolor. Es decir, como estábamos diciendo que se le había acabado el caucho de la llanta al carro, pues claro, los síntomas se van a dar más que todo es cuando se sobreactiva o se hace una sobrecarga mecánica sobre la articulación. De tal manera que al trabajarla además, pues en la noche es cuando uno va a ver los síntomas de dolor. Las articulaciones más afectadas en la artrosis son claramente las que están más activas o las que tienen más carga mecánica. Entonces, los lugares más frecuentes en los cuales uno tiene artrosis son las caderas, las rodillas, los tobillos y en el caso de las manos se suelen dañar la articulación trapecio-metacarpofalángica, que es la articulación del dedo pulgar, que es la que más trabaja de toda la mano, y unas articulaciones que ya tienen tan poquito cartílago o nacen con tan poco cartílago, que son las que primero se desgastan de todas, que son las interfalángicas distales. Entonces, ahí es cuando uno en la consulta, cuando le dicen a uno, no, es que me dueles aquí o me duele aquí, uno ya aquí ya se va haciendo la idea de qué tipo de enfermedad es la que puede tener el paciente. Entonces, esas son como las principales formas en las que uno se puede dar cuenta de si tiene más una enfermedad o si tiene más otra enfermedad. Luego uno lo viene a confirmar examinando al paciente y mirando algunos análisis de laboratorio y también algunas radiografías. Las radiografías también, según lo que uno vea en los huesos, uno puede acabar de hacer el diagnóstico. Ah, bueno, doctor, estuvo súper bien esa explicación de Nacho Ley. Doctor, una pregunta. Si, por ejemplo, una persona joven, deportista, que ya lleva pues mucho haciendo ejercicio, ¿qué posibilidad existe de que esa persona desarrolle una artrosis temprana? Pues que no siempre sea en personas adultas mayores, sino que pueda tener una artrosis, por decir, en la rodilla un futbolista, por decir algo. Sí, a ver, casi todos los futbolistas... Ya sería como por uso. Sí, o sea, la artrosis o el desgaste va de la mano de la sobrecarga mecánica, que puede estar dada por que tengo un peso elevado. Entonces, no, es que yo siempre pesé 120 kilos y tengo 50 años y ¿cómo así que las rodillas ya se me desgastaron? Pues es que tenía 120 kilos, o sea, estaba cargando el doble del peso para el cual fue diseñado. La otra es que si es un deportista de alto impacto o de alto rendimiento, pues de tanto entrenamiento, así tenga su peso normal, pues igual puede tener más desgaste. Si a eso le sumamos que este tipo de personas suelen tener más lesiones, por ejemplo, lesiones en los ligamentos, lesiones en los tendones o en los meniscos, pues si la articulación ya tiene un bache o ya tiene un parche, digámoslo así, volvamos al ejemplo de la llanta, si la llanta ya sufrió un golpe, se dio contra el pavimento un día, cogió un hueco muy fuerte, y aparte de que están dando mucho, yo le puse un parche, pues esa llanta tarde que temprano no sabe que va a durar menos que las otras tres. Entonces va de la mano de eso, de que si yo al carro le pongo ya mucho peso, pues se me van a desgastar más rápido las llantas. O si tuvo algún impacto fuerte, pues se me van a desgastar más. O si yo la pongo a trabajar mucho, así sea sin peso, pero pues es que ya me he hecho 10,000 kilómetros en 2 días, pues ya están para cambio. Ahí también se va a gastar más rápido. Entonces sí, ahora, hay otra cosa con las personas que hacen artritis temprana y es que esto es en el contexto normal. Hay otras personas que, como decían en el Chavito, llegaron tarde a la repartición de colágeno. Entonces, el colágeno es el cemento del cual estamos hechos todos. El colágeno tipo 1 es el que le da la fuerza a la piel, a los huesos, el que tenemos aquí en el pelo. El colágeno 2, 3, 4 son como nuestros ladrillos, digámoslo así.
Entonces, hay algunas personas que tienen problemas en la síntesis del colágeno y que, digámoslo así, fabrican un cartílago de mala calidad. Entonces, si usted tiene un carro que es un Mercedes-Benz y le toca trabajarlo, lo normal, pero usted le pusieron llantas chinas, pues usted también se va a desgastar más rápido, así usted no sea deportista, así usted no haya fracturas, así usted no haya tenido nada de esas otras cosas. Entonces, ese es el trabajo de uno como reumatólogo, identificar qué pacientes pueden tener algo extraordinario y en lo cual, pues, mirar a ver si hay alguna causa secundaria de por qué se le están dañando o se le están desgastando las articulaciones más rápido y pues en ese caso intentar hacer, primero controlarlo si uno logra encontrar si tiene alguna enfermedad de base y si no, pues intentar por conservar la función y proteger el cartílago de la mejor manera posible. O sea, doctor, que resumiendo, significa que hay personas que no siempre le van a dar la artrosis mayores, sino que le puede dar por sobreuso los deportistas o por personas que hacen mucho ejercicio y que es más de impacto, pueden dar un desgaste mayor a la articulación y por tanto puede predisponer a esa articulación a que haya más desgaste y daño del cartílago y por lo tanto a una artrosis por uso, que es el caso, por ejemplo, de los que juegan, por ejemplo, tenis, a los futbolistas, empiezan a haber lesiones, por decir, del menisco y ese menisco empieza a degenerarse y terminan en una artrosis de rodilla. Entonces no siempre puede presentarse solo en adultos mayores en ese caso. Y en el caso de la artritis, pues también le tengo otra pregunta. Las artritis también pueden presentarse de forma, o sea, se puede presentar o no combinada con artrosis. Porque uno llega acá a la consulta y llegan los pacientes, ay, es que yo tengo artrosis y artritis. ¿Hay posibilidad que eso suceda? Sí, eso puede pasar, pues. A ver, digamos que a mí me dio a los 30 años artritis reumatoide y eso fue cuando yo tenía 30 años, pero yo ahorita tengo 80. Pues sí, yo tengo artritis de toda la vida y ahorita tengo artrosis y eso puede pasar. Lo otro que puede pasar, que no es tan habitual, pero también lo vemos, es personas mayores que hacen artritis reumatoide sin haber tenido nunca de jóvenes. Como les digo, pues el paciente suele darse cuenta porque el dolor que tiene en las rodillas no es el mismo de siempre. No, es que mire cómo está de inflamada esa rodilla y llevo un mes que no se me desinflama la rodilla porque pues la artrosis va muy de la mano de la actividad que haga el paciente. Si el paciente está quietico en su casa mirando televisión, ahí no duele. Pero preciso fui el fin de semana a Salento a caminar y el lunes la está pasando mal, entonces él ya logra identificar cuándo es que le da el dolor y cuándo no. Entonces, cuando es artritis, él nota que sus síntomas cambian, que son ahora más fuertes, y entonces ahí es cuando termina yendo a la consulta de reumatología, y pues ahí podemos mirar a ver si sí encaja dentro de estas artritis reumatoides, que también tienen su apellido, se denominan seniles. Estas no suelen ser tan destructivas o tan deformantes, digámoslo así, pero sí suelen ser muy sintomáticas, causar mucho dolor, mucha molestia, y pues hay que tratarla como tal para que el paciente pueda tener una vida lo más normal posible. O sea que el pronóstico de una persona que tenga una artritis reumatoidea diagnosticada muy temprano, o sea, una edad muy temprana, significa que el pronóstico, o sea, va a ser peor porque va a desgastar por mucho más tiempo va a haber más lesión inflamatoria en esas articulaciones, entonces va a tener mayor lesiones. O sea que entre más tarde, si aparece la artritis reumatoide más tarde, el pronóstico es muchísimo mejor. Sí, bueno, en general está muy sí. bien, bueno. Sin sumarle los tratamientos y todo eso, sí, es mucho mejor tener los síntomas ya tardíos que tempranos. Bueno, muy bien. Ahora entonces vamos a darle a los pacientes, además de que ya pues la clínica, el doctor nos explicó súper bien qué es la artritis, qué es la artrosis y las diferencias entre las dos.
Además de la clínica, que él nos dijo que él cuando llega el paciente sabe exactamente ya qué tiene, pues porque le va a decir, mire, es que me duele el paciente, me duele por la mañana, estoy muy rígido y me están doliendo las manos, me duelen las dos. Entonces usted ya va sospechando que puede ser una artritis. Y en el caso de la artrosis, pues obviamente es más diferente. Puede decir el paciente, es que no soporto cuando en la noche el dolor de cadera después de que salgo a hacer una caminata. Entonces se puede sospechar que es por una artrosis, pero no descartando la otra. Entonces, además de la clínica, doctor, ¿qué otros métodos diagnósticos se pueden utilizar para diagnosticarla y hacer el diagnóstico diferencial? Bien, muy bien. La artrosis y la artritis a nivel de exámenes, uno la puede diferenciar de cierta manera sencilla. Hay unos exámenes de sangre, básicamente son los reactantes de fase aguda. Los reactantes de fase aguda son unos datos en el laboratorio que uno puede medir en la sangre que cuando uno tiene inflamación en el cuerpo se suelen elevar. Entonces, si yo tengo artritis reumatoide, lo que uno esperaría es que si mis defensas me están atacando a mí mismo, yo vea en la sangre ese reflejo. Les pongo un ejemplo nuevamente, volvemos al ejemplo de la casa. La casa del incendio es el mejor ejemplo que hay. Entonces, si uno tiene un incendio o si se te está incendiando la casa, lo que uno esperaría es que oliera quemado y ver humo. Esos son los exámenes de sangre. Entonces, la PCR o la proteína C reactiva y la velocidad de sedimentación globular ayudan mucho en ese aspecto, porque cuando uno ve que los dos están elevados, uno dice, hay inflamación dentro del cuerpo. ¿Qué inflamación puede ser? Pues mire, eso se puede, la PCR y la BCG se pueden elevar con infecciones, porque eso también causa, se puede pues eso suele elevar la PCR y la BCG bastante. También pueden hacer que se eleve la PCR y la BCG. Entonces, uno en la consulta, ¿qué hace? ¿Usted ha tenido alguno de los anteriores? No. Pues es la artritis. ¿Ok? Entonces, es eso, que uno vea que haya humo o que huela quemado. Si uno no ve eso, no, mira, es que me duelen mucho mis articulaciones, yo creo que es una artritis reumatoide, yo creo que la casa se me está incendiando, pues vamos a mirar esos exámenes. No, mire, no hay humo, tampoco huele a quemado, pues no hay ningún problema. Pero ahora, si queremos salir completamente de la duda, porque pues usted está más tranquilo, si hacemos otro examen más para dilucidarlo, están las imágenes diagnósticas. Entonces, las imágenes diagnósticas son, imagínense que a esa casa que se está incendiando, yo le voy a poner una de esas cámaras de calor, ¿sí? De esas cámaras de calor que son, toda la pantalla es azul y donde está quemándose algo, tiene mucha temperatura, se pone rojo, rojo, rojo. Entonces yo le voy a poner una cámara de esas de calor para mirar. Otra es, voy a entrar con un robot allá a su casa y le voy a tomar fotos para ver si veo carbón o si veo algo chamuscado. Entonces, los otros exámenes son las radiografías, las ecografías y eventualmente las resonancias. Hace algunos años se hacían gammagrafías, pero actualmente no han mostrado ninguna utilidad para hacer el diagnóstico de una artritis o de una artrosis. Las dos pueden salir positivas y no me dicen absolutamente nada, así que realmente los reumatólogos pedimos muy rara vez una gammagrafía. La gammagrafía la pedimos más cuando uno está buscando tumores, enfermedad de Payet, etc. Uno ya con una radiografía o con una ecografía o con una resonancia puede encontrarlo. Entonces, cuando uno ve artrosis, uno ve cómo el hueso se desgasta. ¿Qué es lo que uno ve en la radiografía? Hagan de cuenta una vela y que yo la estriego contra algo y que hace como un bordecito así, ¿sí? Como que se aplasta un poquito la punta. Eso es lo que yo suelo ver en la radiografía cuando tiene alguien artrosis.
El hueso se está defendiendo, está haciendo como una especie de callosidad porque ya no tiene el cartílago, y eso es lo que uno ve en la radiografía. Súmele que el espacio entre los dos huesos, entre los cuales debería estar el cartílago, digamos, debería de ser de este tamaño. Cuando uno ve la radiografía, pues ya no está. Entonces, esa disminución entre el espacio articular es un signo muy típico de la artrosis. Cuando uno ve artritis, ¿qué ve? Pues ve que el hueso se está quemando. Entonces uno suele ver erosiones. Las erosiones son como si un ratón se estuviera comiendo un hueso. Así, tal cual. Como si se lo estuviera comiendo. Esa erosión, entonces uno la ve en los rayos X y uno ya con eso ya hace el diagnóstico sí o sí. A través de la ecografía, que es una herramienta que es relativamente nueva, uno puede mirar si hay signos de inflamación o no, si hay aumento del líquido de la articulación o no, o uno también puede ver signos de desgaste en el hueso directamente o erosiones directamente a través de la ecografía. Y es un examen que es muy sencillo, se hace en el consultorio y no usamos rayos X para ello. Y ya por último, la resonancia. Pero pues la resonancia tiene muchos problemas, entre ellas que hay pocos resonadores, que es mucho más costosa, no bota rayos X o uno no se expone a radiaciones cuando hace una resonancia, pero pues igual es un examen que es bastante complejo para lo que los otros dos exámenes le pueden a uno decir. Uno con una radiografía o máximo con una ecografía ya suele hacer el diagnóstico. Esas son las formas principales. Eventualmente con la artritis reumatoide hay un par de exámenes que cuando uno se los hace son básicamente unos anticuerpos, es decir, así como ahorita estamos tratando de encontrar los anticuerpos contra el COVID en sangre para saber si uno sí lo tuvo o no lo tuvo, en la artritis reumatoide hay unos anticuerpos que van contra uno mismo. El primero y más conocido de todos es el factor reumatoide. El factor reumatoide es un examen que es muy sensible, pero es poco específico. Es decir, coge hasta los que no están enfermos. El examen puede tener hasta un 25% de fallos. Es decir, que si yo cojo a 100 personas al azar con o sin artritis reumatoide, yo no sé, a 25 les va a salir positivos, tengan o no tengan artritis. Por eso es un examen que nos ayuda a orientar, a decir, si a alguien le salió negativo, pues como que tal vez no, pero pues es eso, ayuda a orientar a quién le hago la siguiente prueba que es más específica. La otra prueba son los anticuerpos contra proteínas citrulinadas. Ese examen sí es más sensible y es más específico, es decir, tiene una tasa de chance de que haga el diagnóstico de una forma más fiable que lo que lo hace el factor reumatoide. Ese examen, los dos los cubre el seguro o la EPS normalmente, y lo habitual es que el reumatólogo sea quien termine pidiendo los anticuerpos anticitrulina. Casi siempre los pacientes ya nos llegan remitidos con el factor reumatoide y pues con eso uno ya comienza a hacer el estudio. En la artrosis, como es de esperarse, pues todos esos exámenes salen negativos, tanto reactantes de fase aguda, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando uno amplía el estudio en el paciente de artrosis, en el que uno vea que es como raro, ay, mire, usted ya con 30 años no es futbolista, no es deportista de alto impacto, no nada, no ha recibido impactos, no lo ha cogido una buceta, nada de traumas, pero ya tiene artrosis y uno le ve las radiografías con desgaste. En él hay que buscar otras cosas raras. Como les decía, una de las cosas más frecuentes son problemas del colágeno, pero pues hay otro grupo de enfermedades que pueden predisponerlo a uno para que tenga más desgaste y ahí uno personaliza el caso. Bueno, súper bien explicado. El doctor se puede ir de docente porque lo desmenuza y tiene muy bueno para poder explicar. Bueno, yo pienso que ya aquí todos van a salir, pero mejor dicho, con un 10 en una evaluación de qué es artritis y qué es artrosis. Súper, doctor. Entonces ahora ya, sí, ya tenemos diagnosticado, ya sabemos la diferencia entre una y la otra, puede cursar con las dos, como lo podemos ver, y usted nos lo confirmó. Entonces ahora, ¿cuál sería el tratamiento por reumatología? ¿Cómo hace usted para tratar a estos pacientes que tienen tanto, pero tanto dolor
porque así sea artritis reumatoide, una enfermedad autoinmune y la otra sea de un desgaste articular, pero las dos son muy dolorosas y desgastantes y el dolor es casi que constante. Entonces, ¿cómo puede usted ayudar a esos pacientes, doctor? Bueno, con el tema de la artrosis, el tratamiento principal es en los jóvenes, en los raros estos, pues lo primero es encontrar si hay algo que le está desencadenando el desgaste de las articulaciones más acelerado, y si se logra encontrar esta enfermedad, proponerle tratamiento para controlarle esta y que no se le sigan desgastando o se sigan dañando más las articulaciones. En el resto de pacientes que efectivamente fue desgaste, fue un trauma, fue una infección, etcétera, etcétera, que le terminó dañando las articulaciones y que hizo que se le desgastaran más rápido, en artrosis el tratamiento es básicamente sintomático, o sea, de control de los síntomas, evitar que la articulación o el cartílago se siga dañando y ayudar a todo lo posible para que el paciente pueda mantener la función. Entonces, de medicamentos, básicamente son antiinflamatorios y analgésicos. Entonces, los antiinflamatorios son el diclofenaco, el naproxeno, el ibuprofeno, la indometacina, el piroxicam, etcétera, etcétera, etcétera. Bajan la inflamación. Tienen su papel principal cuando el paciente ya tiene inflamación después de que se fue a Salento a caminar y entonces en la noche tiene el dolor. Entonces ahí tómese un antiinflamatorio porque usted lo que está es inflamado y esa inflamación es la que le está dando el dolor. Los otros medicamentos son analgésicos, es decir, controlan el dolor. De ellos el principal o el más conocido es el acetaminofén, que pues tiene sus ventajas y sus desventajas. La principal es que es muy poco tóxico, o prácticamente pues, casi nadie tiene efectos secundarios con el acetaminofén. Y luego están otros que son los primos de la morfina, que pues ellos sí tienen su cuento, porque pues algunos pueden generar dependencia o adicción, y pues uno los usa en determinadas personas, o sea, en personas que definitivamente no se pudo controlar con otras cosas. Luego, claramente si la articulación ya está desgastada, pues se benefician de hacer fisioterapia o de hacer terapias, básicamente para ayudar a controlar la función o mejorarla. Entonces, si digamos yo tengo desgaste en la rodilla o tengo desgaste en este codo, pero pues es que yo ya no puedo hacer nada porque no me da, ya no, el arco de movimiento ya no es completo. Entonces uno en terapias lo que busca es tratar de estirarlo de la mejor manera posible para que el paciente pueda hacer su vida diaria de forma lo más normal posible. Hay otros tratamientos en desgaste en las artrosis que son básicamente las aplicaciones de medicamento dentro de la articulación. Hay algunos tratamientos que se desarrollaron o se enfocaron con el fin de proteger a ese cartílago o hacer que naciera más cartílago, pero pues al día de hoy todos esos tratamientos no han demostrado eso, de tal manera que si me preguntan ahora si hay un tratamiento específico para la artrosis o que cure la artrosis, desafortunadamente no lo hay. Los tratamientos son básicamente de control de síntomas y evitar que se dañe más y de controlar la función. Entonces, estas inyecciones que uno aplica dentro de las articulaciones, que son más sintomáticas, hacen eso. O bajan la inflamación, que son glucocorticoides de depósito, primos de la prednisolona, que uno aplica dentro de la articulación para bajar la inflamación. O medicamentos que lo que hacen es mejorar el entorno de la articulación, lo lubrican, bajan la inflamación y con ello pues suelen mejorar mucho los síntomas. De ahí sale el ácido hialurónico, muy escuchado, muy famoso para muchas otras cosas, pero pues de las primeras funciones para que se desarrolló fue para la articulación. De hecho el ácido hialurónico sale de la articulación. Es en condiciones normales lo que todos ustedes tienen en las rodillas es proteoglicanos y ácido hialurónico. Entonces cuando uno lo reemplaza o pone ese ácido hialurónico otra vez normal, es para entendernos fácil como cambiar el aceite del carro. Entonces, si usted cambia el aceite del carro, usted espera que funcione un poco mejor. Entonces, ¿qué sí sirve? Te ayuda a lubricar. Sí, ayuda a controlar el dolor, pero como les digo... Pero no ayuda a desinflamar. Sí, a algunas personas les ayuda a desinflamar.
Eso ya se ha demostrado en varios estudios. Lo que pasa es que, claro, el paciente que habitualmente consulta por artrosis es el paciente que ya tiene un desgaste bárbaro en la articulación, que uno mira la radiografía y dice, ¿viste cómo están dando si ya prácticamente no tiene cartílago? Y ahí por más que usted le eche aceite, de pronto no va a funcionar. Este compuesto del ácido hialurónico funciona mejor en artrosis leves o moderadas. En artrosis ya muy avanzadas, pues uno igual puede hacer el intento. Y yo he tenido pacientes que sí me han dicho, uy doctor, si usted me puso esa inyección y duré casi un año sin dolor. Entonces el paciente que viene cada año a que literal uno le cambie el aceite o le ponga el medicamento. Pero si uno nota que la mayoría, cuando ya la articulación está muy desgastada, pues sí, ahí sí no va a servir. Entonces, en esos casos, cuando la articulación ya está muy dañada, ahí es cuando viene el ortopedista. Entonces ya cambian de doctor. Entonces pasan al siguiente escalón, y el siguiente escalón es con el ortopedista, que él básicamente lo que ofrece es o hacer remiendos, para entendernos fácil, que es entrar con un artroscopio y corregir o coser o intentar solucionar el problema de la rodilla. Exacto, lo pule, limpia, este ligamento que estaba roto, este menisco estaba roto, entonces lo voy a unir, ¿sí? Eso es una artroscopia. O cuando ya la cosa está, es que por más remiendos que yo le haga y le ponga un parche aquí, lo pula y esto no tiene vuelta de hoja, es el recambio protésico o la prótesis de rodilla. Entonces una prótesis es como, haga de cuenta como hace mucho tiempo, cuando uno tenía una caries o la muela estaba ya muy dañada, uno se la forraban toda en metal. Eso es una prótesis. Entonces a usted le forran el hueso, se lo forran completamente en metal, y pues muerto el perro, muerta la rabia. Pues ya si usted ya no tiene aquí tejido, pues no siente nada y la articulación puede otra vez volver a funcionar. ¿Cuál es el problema? El problema es ponga la calza allá o ponga el metal allá. Entonces, pues siempre son cirugías que son grandes o que son complejas por tener que llegar allá a colocar la prótesis como tal. Y ya, pues es como el escalón de tratamiento. Entonces, analgésicos, tratamientos intraarticulares y al final, pues los tratamientos quirúrgicos. En artrosis. En artritis reumatoide, el maní es completamente distinto, porque uno como reumatólogo es como el bombero. Entonces uno lo que hace ya no es echarle aceitico a esa puerta que está dañada, venga, pintamos esta pared otra vez, la remendamos, etcétera, etcétera, en la casa que se nos desgastó. No, sino esta casa se está quemando. Entonces, como esta casa se está quemando, a mí me toca ir con extintores, me toca ir con carros de bomberos, echarle baldados de agua, o si la cosa no se controla con nada, traer un helicóptero y que me tire agua desde arriba. Entonces los tratamientos también son escalonados. Como les había contado, la artritis reumatoide es una enfermedad que es autoinmune. Entonces los tratamientos en artritis reumatoide son tratamientos inmunomoduladores o inmunodepresores. Es decir, que inmunomoduladores, es decir, funcionan como un policía de tránsito. Entonces todo esto está aquí un desorden, hay un trancón horrible. Entonces el policía de tránsito lo que hace es poner orden para que todo funcione bien. Eso es un inmunomodulador. Y los otros son los inmunodepresores. Entonces, como ellos están allá una pelea horrible y yo no puedo ir a hacer allá con ellos un tratado de paz para que se dejen de matar, lo que hago es darle agüita de valeriana a todos para que estén todos más tranquilos. Al estar más tranquilos, pues no destruyan el país. Eso es un tratamiento inmunosupresor. Baja un poquito las defensas. Normalmente en artritis reumatoide, y esto es una pregunta que me han hecho con mucha frecuencia ahorita con el tema del COVID, es ¿yo qué hago con ese COVID allá dando vueltas y yo con las defensas bajas por culpa del medicamento? Resulta que es al revés en el paciente con artritis. Si un paciente normal, sano, sin artritis reumatoide, se toma esos medicamentos, le va a bajar las defensas, para eso son. Pero el paciente que tiene artritis reumatoide, que tiene esas defensas un relajo, que no se pueden concentrar en atacar esta infección o este tumor, etc.,
cuando uno les pone ese tratamiento y los tranquiliza, sus defensas suben. Entonces, los pacientes con enfermedades reumáticas, ahorita con el COVID y en general con cualquier otra infección, no se les recomienda que suspendan los medicamentos de forma preventiva. Solo se suspenden si ya tienen la infección. Ah, no, mira, ahora sí tengo fiebre, tengo tos, me dio una infección en este dedo, tengo una infección, me hospitalizaron por una pielonefritis, listo, ahí sí para el tratamiento y volvemos a reiniciar cuando ya se haya resuelto el problema. Pero de forma preventiva no es necesario. Entonces, doctor, hay varios tipos de tratamientos. Los pacientes, por ejemplo, que tú hablabas de que los pacientes de artrosis, cuando ya llegan a artrosis muy severas, que ya están pues el cartílago casi que inexistente, entonces hay que hacer un recambio de la articulación, que es el caso de ya remitirlo al ortopedista y ya hace pues el cambio. Pero en las artritis reumatoideas pues también van a llegar a una degeneración total de la articulación, ¿cierto? De las manitos, de los deditos, en los hombros, ¿cierto? Yo tengo en mi familia hay esta patología y tengo una tía que ya tiene reemplazo total de hombro, de ambos hombros, bilateral. Entonces esa era la pregunta. ¿También llegan esos pacientes a estar en prótesis? A tener. Pueden llegar. De hecho, pues el paciente que tiene artrosis, que ya se le estaba quemando la casa, pues lo que uno esperaría es que el desgaste normal del cuerpo siga su curso normal. Lo que pasa es que en esa persona va a ser más acelerado o va a ser más rápido. Entonces sí es muy habitual que uno ya tenga pacientes ya crónicos con artritis reumatoide, que la articulación, mire, le paramos la artritis, le comenzó a los 30 años, le paramos la artritis. Eso, entre más temprano. 2 años, esos 2 años le dejaron un desgaste o le dañaron tanto las articulaciones que ya ahorita en 10 años, ya teniendo ya 40 años, ya tocó cambiarle la articulación porque ya estaba dañada, ya había recibido muchas quemaduras internas de esa articulación y al ponerla a trabajar normal pues se desgastó más rápido. Entonces sí suele haber mucho paciente con artritis que terminan con prótesis. Y pues la prótesis que se coloca depende, la que tenga el síntoma. Yo soy muy fan de recomendarle a los pacientes que solo se hagan o piensen en una prótesis cuando ya el dolor no los deja, pero nada, o sea, ni con morfina. Que ya no pueden ni dormir. Ni con dolor, o que la función esté muy comprometida. No, es que doctor, a mí no me duele la rodilla, pero es que la rodilla tengo inflexión todo el tiempo. Ah, no. ¿Y usted cómo hace para caminar? Ah, no, pues me toca con muletas, o yo camino así todo chuequito. No, pues mándese a operar que se puede corregir, es decir, o la función o un dolor muy comprometido. Ahí sí vale la pena someterse a un procedimiento de estos porque, pues como les decía, es relativamente sencillo el concepto de la prótesis, pero las zonas en las que se tiene que hacer, pues es compleja la cirugía en sí. Entonces, sí, a tu pregunta, sí, los pacientes con artritis pueden terminar así. Bueno, por acá hay una paciente, aprovechemos esta pregunta, que dice que ella tiene artritis y que le cambiaron le pusieron prótesis de hombre y que le han dicho que las prótesis a veces requieren también de recambio de prótesis, o sea, volver a poner otra prótesis. Si usted tiene el conocimiento de decirnos por qué puede llegar a cambiarse la prótesis. Bueno, principalmente las prótesis en sí, la mayoría son en materiales como la cerámica, el titanio, eso suele durar toda la vida. El problema no es en sí la prótesis en sí o el metal que tienes adentro, sino en cómo se pega el hueso. Este hueso que está vivo se puede con el tiempo ir moviendo o ir despegando, o se puede ir haciendo una reacción inflamatoria alrededor de la prótesis porque como es un cuerpo extraño, entonces él va como a defenderse y ahí se suele aflojar. Entonces de ahí que los ortopedistas y en general todo el equipo de equipos biomédicos tratan de hacer los materiales lo más biocompatibles posible para que eso a uno no le pase. De tal manera que hace unos años las prótesis duraban solamente 5 años y ahora vemos prótesis que ya están durando hasta más de 20. Al final, ¿quién lo dice? El paciente.
Si un paciente, así sea joven, tiene mucho dolor o la función está comprometida, pues toca ponerle una prótesis. No lo voy a dejar ahí hasta que cumpla 70 años para ahí sí ponérsela, porque pues a saber si llega a los 70 años. Entonces, las prótesis se colocan, uno lo que les advierte es que tienen una vida media, que duran cierto tiempo, pero que depende de cada paciente si dura más o dura menos. Entonces, es eso, sí tienen una vida media y pues eso depende en general de cada paciente. Bueno, súper bien, doctor. Muchas gracias por la explicación. Bueno, entonces vamos a lo que vamos. Entonces, el tratamiento por reumatología definitivamente es que en la artritis se hace todo un proceso de antiinflamatorios. Por favor, no se vayan a automedicar. Esto es solamente netamente educativo para saber de qué es la artrosis y la artritis y para que consultemos a tiempo, porque si consultamos a tiempo, por ejemplo, que estoy empezando con una artritis reumatoidea, pues entonces entre más temprano consulte, pues lo que nos explicó el doctor, los van a darle el inmunomodulador y el inmunosupresor para que no haya tanta lesión en la articulación y puedan esas articulaciones mantenerse durante el tiempo. Porque hay personas, por ejemplo, en la consulta de nosotros, hay muchos pacientes que dicen, ay, no, es que yo no me tomo esos medicamentos porque es que yo he escuchado que los medicamentos son muy malos y eso antes me pone peor y entonces eso me va a matar, me va a dañar los riñones. Entonces yo les explico a los pacientes, no señora, usted debe hacerle caso a su reumatólogo porque si usted no se toma su medicación como él se la indicó, su lesión en las articulaciones va a empeorar y usted luego va a tener una incapacidad funcional donde usted no va a ser capaz ni de caminar ni de mover los brazos. Entonces, por favor, haga caso, juiciosa, disciplinada, con horario, con los medicamentos. Yo sí soy supremamente estricta con eso porque las personas tienen como ese mito de que el medicamento le va a hacer daño más de lo que le va a hacer en la articulación. Entonces, doctor, ahí bien pueda usted explique por qué se debe tomar los medicamentos y no tener ese mito. Pues te agradezco porque eso es lo que hay que hacer. A mí me encanta el ejemplo de la casita porque lo puedo explicar casi todo ahí. Si a usted se le está quemando, iba a ser bombero y se arrepintió. Sí, no, es lo que le interesa si la casa se le está quemando. Sí, está muy bien en la analogía. Porque si yo me demoro no, eso espere que se prendieron las alarmas contra incendios, quién sabe por qué, pero pues voy a esperarme a ver. No, lo que se quemó. Entonces, en las artritis... Ay, perdón, ¿yo qué hice, auxilio? Lo siento, no sé qué hice. ¿Qué tengo que hacer? Yo tampoco sé. Perdón. Ya. Entonces, en artritis lo más importante es hacer el tratamiento lo más rápido posible para que no se queme, porque lo que se quemó. Entonces, eso es muy importante. Claro, no suspenderlo, porque si yo tengo un incendio y, mire, ya no está saliendo humo, ya no huele tanto a quemado, yo creo que voy a cerrar el chorro de agua, pues de pronto se prende y es más difícil de controlar el fuego luego. Ay, venga, abramos el chorro como lo tenía antes. No, mire, esto me está ganando, ahora me toca traer 2, 3 carros de bomberos. Entonces, lo ideal es no perder esa ventaja que uno le cogió al fuego cuando hizo el diagnóstico rápido o cuando ya logró controlar la enfermedad. Y luego, claramente los medicamentos, todos, así sea agua. Si usted toma más de 5 litros al día de agua, termina teniendo algún problema. Entonces, todos los medicamentos tienen efectos secundarios, todos. ¿Qué es la función de uno como médico? La función de uno como médico es colocarle el tratamiento con seguridad. Porque para que usted le diga, mire, este tratamiento, esto sirve para la neumonía. Eso se lo dice el de la droguería y de pronto se lo dice hasta el celador, con todo el respeto del mundo. Esto sirve para tal cosa, esto sirve para tal cosa, esto sirve para tal otra. Pero que usted use el tratamiento de forma segura y que si hace una complicación se pueda manejar de la mejor manera, ese es el trabajo de un médico y de un especialista.
que usted no, que nosotros estemos atentos a que si usted hace un efecto adverso, pues logremos controlarlo de la mejor manera para que usted no tenga ningún problema. Hay un abanico grande de tratamientos, entonces uno va usando uno, el otro, o buscando alternativas hasta que logremos encontrar el mejor tratamiento para usted. Porque pues esto no es como un cajero automático que usted necesita esto y ya, no, eso siempre toca personalizarlo porque hay algunos que hacen alergias, otros que no lo toleran, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues muy bien, doctor, o sea, la parte de eso de los medicamentos, o sea, que el reumatólogo los va a ayudar a que el incendio no sea quemarle la casa completamente y darle los medicamentos de forma segura, entonces para que se los tomen juiciosos como se los manda el reumatólogo. Y en la artrosis, pues básicamente también es controlar la inflamación y el dolor, entonces lo que vamos a hacer es, vamos ahora a explicar cuál es el tratamiento por fisioterapia. Entonces, nosotros pues trabajamos de la mano, los fisioterapeutas trabajamos de la mano de los reumatólogos con estas enfermedades. Ellos pues la importancia del reumatólogo es indispensable porque el reumatólogo es el que va a definir el diagnóstico diferencial si es una artrosis o es una artritis y cuál es la severidad de la enfermedad. Y casi siempre pues el paciente, sea lo que tenga, sea artrosis o artritis, el paciente va a ingresar a fisioterapia. Porque hay pacienticos que piensan que no pueden hacer ejercicio o no deben hacer ejercicio, que porque les va a lesionar más. Entonces ahí es donde vamos a quitar esos mitos de los pacientes, porque para mantener una articulación saludable, pues hay que hacer ejercicio, como él lo explicó desde el principio. Entonces las lesiones de la artritis y de la artrosis son en las articulaciones, entonces hay que mantenerlas saludables a través del ejercicio. Nosotros en fisioterapia, ellos nos mandan, como nos dijo el doctor, para recuperar la funcionalidad de la articulación. Entonces a los pacientes se les empieza a pegar las articulaciones en las manitos rígidas y a las artritis reumatoides empiezan a girar los deditos, se empiezan a lesionar tanto que los dedos se deforman y no pueden hacer los agarres. Entonces, entre más rápido uno ataque esto y mueva las articulaciones, entonces la lesión va a ser más prolongada y va a tener más funcionalidad para que no llegue a no poder hacer los agarres de la mano. Entonces nosotros, además del ejercicio, también hacemos control del dolor con ayuda de los medicamentos del doctor que le hace la remisión, pero nosotros también tenemos equipos para poder hacer el control del dolor. Entonces ahí es donde vamos a ir. Entonces, en el control del dolor nosotros tenemos equipos en tecnología avanzada para el dolor, que son los equipos que están de última generación, que son el sistema superinductivo. Ese equipo es un equipo que produce ondas electromagnéticas y lo que hacen es regenerar la membrana celular. Entonces, ¿qué pasa? La membrana celular, acuérdense de la célula cuando la ve uno por allá en primaria. La célula alrededor tiene una membrana y esa membrana cuando se inflama, esa membrana tiene una polaridad positiva y negativa. Entonces, el doctor sabe más de esto que yo, pero yo lo voy a explicar como para que lo entiendan todos. Entonces, esa polaridad de las membranas se cambia. Entonces, positivas, negativas, y hay más positivas o más negativas afuera de la membrana. Entonces, cuando se inflama esa célula, se llena ya de inflamación, esa polaridad de la membrana se cambia y no deja salir esa inflamación, ni tampoco deja entrar las sustancias antiinflamatorias normales del cuerpo o las que el doctor le da en la medicación. Entonces lo que hace este equipo es reversar esa polaridad a una polaridad entre comillas normal. O sea que hace que la célula
cambie la polaridad y deje entrar las sustancias antiinflamatorias que nosotros mismos producimos y las sustancias antiinflamatorias que el doctor le está mandando en la medicación. Entonces ayuda a bajar la inflamación bastante, mucho, considerablemente desde la primera aplicación, nos ayuda a mejorar el dolor, ayuda a disminuir la inflamación. Y este equipo tiene estudios también que ayudan a no regenerar el cartílago, pero imagínense que este equipo, si por ejemplo usted sufre una fractura, ese equipo ayuda a que la consolidación sea más rápida de lo normal. Si uno forma callo óseo en 6 meses, un callo óseo duro, lo va a disminuir el tiempo entre 3 y 4 meses. Entonces el efecto del equipo es bastante bueno. Y él tiene el protocolo en este caso para artrosis y para artritis, o sea, ya está investigado y patentada esta tecnología que lo que hace en la articulación, entonces es lo que hace en la artritis, ya está el protocolo listo, es sino darle artritis y ponerse en el sitio donde le está doliendo al paciente. En el caso sean las manitos, sean las rodillas, bueno. Y en la artrosis lo mismo, entonces en la artrosis se pone el protocolo y él hace todo el efecto. El equipo no se siente ninguna cosa maluca, sino que se siente como ondas, como cuando uno entra a un resonador. Si los que nos están viendo han ido a una resonancia magnética, escuchan un ruido, pero no es tan fuerte. Y se siente que atrae, como el tejido, como un masaje así, atracción, como de imán. Y ahí está haciendo el efecto. Además también este equipo lo que hace es que hace la bloqueo del dolor a través de las teorías de la puerta y la contrapuerta, entonces bloquea el dolor que se está enviando por esos receptores de dolor al cerebro, entonces también bloquea el dolor, entonces disminuye bastante el dolor. Y luego de eso, pues nosotros lo que hacemos es hacer ejercicio, recuperar la movilidad y recuperar la función de esa articulación, de la que sea, rodilla, tobillos, manitos, hombros, entonces recuperar la funcionalidad en lo mayor posible. Pero claro está que es súper importante que los pacientes entiendan que el trabajo no solo es acá en fisioterapia, sino que el trabajo es en la casa también, porque para mantener las articulaciones saludables no es solo venir a fisioterapia 10 sesiones y me voy y ya me alivié, no, hay que seguir moviendo las articulaciones, porque una cosa es súper importante, es que las articulaciones, como nos explicó el doctor al principio, el cartílago produce líquido sinovial, que es el lubricante de la articulación, y es como el aceitico. Entonces, si yo hago el movimiento, mi cartílago, lo que tenga bueno del cartílago, o en el caso de la artritis y la artrosis, si yo estoy haciendo este movimiento, se está produciendo el líquido, y al producirse el líquido, pues entonces va a mantener la articulación sin el roce y va a estar más lubricadita y va a haber menos dolor. Entonces, si hago los ejercicios juiciosos todos los días, entonces me va a ayudar a mantenerlas saludables. Eso es súper importante. No sé el doctor qué quiera decir ahí. ¿Tiene algo para decir? No, sí. Básicamente lo que uno busca cuando me remite un paciente a fisioterapia y que tiene o artrosis o artritis es básicamente ayudar a controlar el dolor y a mejorar la función. Y pues tal cual como lo ilustró Maribel, pues la idea es hacer sobre todo estiramientos y ejercicios en los cuales no se tenga que hacer mucha carga, porque la carga en exceso también puede ser mala. Ahora, otro tip importante es que los pacientes que tienen artritis activa, es decir, que están con la enfermedad prendida, en esos pacientes tal vez es mejor esperar un poquito, porque están muy calientes, la articulación puede tener más riesgo de lesionarse. Entonces ahí en esos casos, cuando el paciente, uno suele remitirlos, es cuando uno ya dice que el paciente está en remisión. Mire, ya le controlé el fuego, entonces ahora sí puede comenzar el proceso rehabilitador. Ya está mejor. No es... Entonces, esos son como las cositas que quería aclarar, pero por el resto muy bien.
Sí, está muy bien. Y nosotros también tenemos otro equipo que se llama Tecarterapia, que es un equipo que produce calor profundo hasta el hueso. En el caso de la artritis reumatoidea, ahí vamos, que en el caso de la artritis reumatoidea, los pacientes que tienen artritis saben que tienen periodos en los que están muy inflamados. En ese periodo, como acaba de decir el doctor, nosotros no podemos ponerle ese equipo porque como él produce calor profundo que llega hasta el hueso, pues produce vasodilatación y pues si lo hacemos en la época en que está en el periodo de inflamación, va a aumentar la inflamación y va a aumentar el dolor. Entonces, siempre que el paciente llega a fisioterapia, llega en el periodo en el que ya no está tan inflamado y hay que mantener la articulación. Entonces, ahí es donde ya se pone la tecarterapia, que le va a ayudar bastante porque va a aumentar el flujo sanguíneo y va a aumentar la oxigenación de la articulación y le va a disminuir bastante la inflamación y el dolor. Y en la artrosis sí se puede poner en cualquier caso, no tiene que estar desinflamado, en la artrosis sí puede estar con la inflamación activa porque como no es una inflamación autoinmune, sino generada por la lesión del cartílago, entonces se puede poner la tecarterapia y también va a sentir un alivio súper bueno desde la primera aplicación. Nosotros con ese equipo lo que hacemos es que lo ponemos y en el momento en que lo ponemos también movilizamos la articulación porque el calor nos va a ayudar a lubricar un poquito esa articulación, entonces nos ayuda a mejorar la movilidad. Entonces hacemos la movilidad y aplicamos el equipo al tiempo. Entonces quería contarles pues que en fisioterapia, la fisioterapia ha avanzado muchísimo, tenemos muchísimos ya equipos de última generación buenísimos y técnicas de fisioterapia también muy buenas para disminuir el dolor. Entonces pues que no sufran más de dolor, que nos consulten. Ahí entonces pues nosotros mañana vamos a subir un video que hicimos esta tarde sobre ejercicios suaves para las personas que tienen artritis o artrosis y personas que están mayores que pueden hacer ejercicios muy sencillos que los pueden hacer si por ejemplo es un adulto mayor y ya no puede levantarse mucho o de pronto no tiene un buen equilibrio, lo pueden hacer sentaditos y son ejercicios tan simples pero que nos van a mantener saludables las articulaciones. Entonces mañana los vamos a subir a YouTube para que los consulten y puedan hacer los ejercicios muy facilitos y sin nada, simplemente moviendo los brazos y las piernas. Entonces, doctor, quiero que les cuente a los pacientes usted dónde está ubicado, dónde lo pueden consultar y de esos teléfonos de contacto para que puedan pedir citas con usted. En este momento está haciendo consulta presencial o está en consulta teleconsulta. Virtual, no, estamos de las dos maneras. Pues lo ideal o lo que le ofrezco siempre a nuestros pacientes es que primero hagamos la teleconsulta y si ya uno ve que sí o sí toca ir a examinarlo porque pues definitivamente es necesario, pues entonces nos citamos en el consultorio para acabar de hacer la valoración. Pero pues la mayoría de las veces con el interrogatorio y con los antecedentes y a veces cuando ya tienen estudios suele ser suficiente, pero bueno, que igual que de ambas maneras estamos. Yo ahora estoy ubicado en el edificio Van Médica por Pinares, estoy en el consultorio 708 y pues también me pueden encontrar en redes sociales, en Instagram, en mi página de internet reumaonline.org y pues ahí están todos mis datos de contacto. El celular es 304-584-0686 y ahí a través de WhatsApp pues organizamos la consulta y todo para vernos allí en el consultorio o por videollamada, pues con intención de respetar las medidas de aislamiento. Bueno, entonces muy importante, el doctor está aquí ubicado en Megacentro, en la Torre 1,
en el piso 7, ¿cierto? 708. Sí. Está haciendo 7-0. teleconsulta. Por acá están preguntando que si se atiende por Colsanitas. No, desafortunadamente no tengo convenio con ellos, aunque le puedo decir que Colsanitas permite valoraciones por especialistas fuera de la red y pues creo que luego les hace reembolso. Pero pues sí, estamos en proceso también de entrar a trabajar con Colsanitas y pues para poder ampliar todos nuestros convenios. Bueno, entonces recuerden que es muy importante también que hagan la teleconsulta. Las personas a veces piensan que por teleconsulta no pueden hacer, uno no puede hacer un diagnóstico, pero resulta que sí. Muchas de las patologías casi siempre se diagnostican es por la clínica, o sea, por los signos y los síntomas del paciente. Y si tienes exámenes previos, pues también nos va a ayudar. Entonces no les dé miedo consultar por teleconsulta, porque también se puede hacer un buen diagnóstico y ya cuando se vuelva nuevamente a tener la presencial, pues entonces ahí se va a hacer el examen físico. Pero a la gente debe cambiar ese chip de que la teleconsulta no es una buena asesoría, pero en ese momento se puede dar una excelente asesoría para controlar el dolor, controlar la inflamación, y con todo lo que uno indaga en la historia clínica, el doctor sabe perfectamente qué medicamentos le podría mandar si fuera el caso. Recuerde sí, que él está en Instagram como reuma.online. Sí. Bueno, entonces muchas gracias, doctor. ¿Quién tiene alguna pregunta para que el doctor les conteste? ¿Alguien tiene preguntitas? A ver, yo miro, a ver si soy capaz de mirar. No me pongas esas orejas que me puse ahora. ¿La artrosis tiene algo de hereditario? Por acá preguntan. Sí, al igual que si uno es pequeñito, pues los hijos de uno van a salir pequeñitos. Si toda la familia es de ojos de color café, pues uno también esperaría tener los ojos cafés. Con el tema del cartílago es más o menos lo mismo. La calidad del cartílago como tal, que sea fuerte, que aguante mucho o que sea más frágil, pues también puede ser una característica hereditaria. Entonces sí es verdad que puede haber alguna predisposición. Sí, es verdad. Bueno, entonces no sé si de pronto miro si alcanzo a ver otra pregunta. Se atiende por Colsanitas. A ver, déjenme aquí yo. Por acá, no. Todos saludando. Bueno, no veo más preguntitas. Pienso que les quedó súper claro todo. Allá le respondió la pregunta a Susana. Bueno, entonces pues nada, gracias por conectarse a todos los que pudieron conectarse. Pues aquí estamos para servirles. El doctor les va a ayudar a controlar el dolor. Lo pueden consultar, no se aguanten el dolor, consulten por teleconsulta. Nosotros aquí en fisioterapia también estamos haciendo teleconsulta y haciendo la fisioterapia también por teleconsultas. Las personas que no se pueden desplazar hasta el consultorio lo estamos atendiendo así. Y también a las que sí pueden venir, nosotros estamos teniendo todas las medidas de bioseguridad, usamos todo lo que necesitamos y los pacientes se están atendiendo en el menor tiempo, y se está atendiendo cubículos, no todos juntos, sino cubículo intermedio cada uno. Entonces tenemos todos los protocolos, estamos muy juiciosos atendiendo, entonces para que consulten. A nosotros nos pueden ver este link, lo vamos a subir también a YouTube para que vuelvan y lo consulten por si se les quedó alguna duda o quieren que sus familiares lo vean. Lo vamos a subir también a YouTube para que lo vean. Recuerden que los ejercicios también van a estar en YouTube. El canal de nosotros se llama Cardiofísica Clínica de Fisioterapia Avanzada. El Instagram es Cardiofísica RH.
Y el Facebook también es Cardiofísica Clínica de Fisioterapia Avanzada. Recuerden que estamos en Megacentro, en la Torre 2, en el piso 7 también. Bueno, gracias a todos, gracias doctor por dedicarnos esta horita a que nos quede clarísimo sobre la artrosis y la artritis. Y espero pues que en esta cuarentena le lleguen muchas teleconsultas porque para mí indispensable el reumatólogo y muy escasos. A ti, muchas gracias por la invitación y sí, cualquier cosa a la orden. Con mucho gusto. Bueno, doctor, gracias a todos, abrazos, besos y cuídense mucho y a mover esos brazos y piernas.